Hasta el cuarto en punto y después arrancamos si Dios quiere. Aunque se está grabando ya, pero bueno, está bien, no hay problema. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bueno, ya habíamos comenzado, ya avanzamos un poco ya en la cuestión de las definiciones y la división de las cosas y la importancia que tenía en la lógica y los beneficios que traía para conocer las cosas, básicamente, ¿no? Habíamos hecho un poco los beneficios según el libro que habíamos visto, eh, pero bueno, no cualquier tipo de división así porque sí va a ser fructífera o va a tener un significado. A veces, como decíamos la otra vez, a veces parece que el conocimiento no es más que una división en subdivisiones, 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 o ultra especialización de algo sin llegar eh, a obtener ningún conocimiento concreto, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la lógica, para que una división sea válida, básicamente, primero dice que tiene que ser fructífera, que se haga con un objeto beneficioso, es decir, que se tomen en cuenta particularidades y leyes que enriquezcan el análisis, es decir, ahora vamos a dividir, por ejemplo, los alumnos entre aquellos que les gusta tomar café con leche y aquellos que les gusta tomar café con galletitas. Entonces, bueno, y hacer una división así, bueno, eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay que fijarse que a la hora de hacer este tipo de divisiones y demás, haya objetivos claros y se busque un objetivo, ¿no? Con esa división. Segundo, dice que las partes se distingan entre sí, es decir, que no se mezclen sus referentes e impliquen tener diferencias claras entre ellos. Bueno, hacemos una división y tiene que haber un criterio claro de distinción entre las partes, básicamente, ¿no? Que no se toquen los tipos en los que dividimos y que terminen siendo, básicamente, uno termine metiéndose en el campo del otro y viceversa, ¿no? Sino que tienen que quedar de alguna forma, haber una visión clara entre los conceptos o las cuestiones que vamos a analizar. Bueno, dice que se toma un solo criterio como base de la división, o sea, el mismo criterio como base de la división, que el conjunto de las partes conforman la totalidad, no más o menos de aquello que se divide. Es decir, si yo hago una división de eh, lo que fuera, no sé, tiene que estar todo lo que incluye en esa división. Por ejemplo, insisto, vamos a hacer una división de la clase. Están los alumnos que son de Venezuela, o alumnos que son de Colombia, que son de Bolivia, bueno, en el caso mío que es de Argentina, y creo que no tenemos más. No sé si agregué de Colombia, si hay todavía, pero sí están los hermanos Felicianos, sí que están. Entonces, en esa división tiene que estar todos los incluidos, y no voy a decir de Estados Unidos, no hay ninguno de Estados Unidos básicamente, o no sé, por ahí alguien que vive, pero en la clase no hay. Entonces, en esa división vamos a incluir todos las partes y ni más ni menos. O sea, no que me falta algún país, como estaba haciendo esa división en este momento, y tampoco agregar cosas. Bien. Entonces, esos son algunos de los fundamentos que debe tener una división para que no sea válida para el conocimiento. Bueno, dice, ¿cuáles son los tipos de divisiones? La división natural,
Después vamos a ver en qué consiste. Y la división, que es, bueno, en realidad la división que es una división de una totalidad en sus partes. Por ejemplo, eh, decimos un auto está dividido en un chasis, las cuatro ruedas, eh, los vidrios, el motor, el cableado, los amortiguadores, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir todas las partes de un auto y eso es una división natural. O sea, un todo, todas esas partes en conjunto terminan siendo el auto, básicamente. Pero después está la división de un universal según sus casos particulares, que es lo que habíamos hablado otra vez, ¿no? Por ejemplo, el caso que siempre hablo, el hombre, y vamos a dividirlo de distintas formas, ¿no? Según definiciones, o los segundos casos particulares, que son los distintos referentes del hombre, bien, en distintas formas también de hacer esa división, según distintas características y demás que puedan llegar a tener. Eh, pero bueno, ¿cuáles son los tipos de división de una totalidad en sus partes? Puede haber una división a partir de un análisis racional, la división del concepto de hombre en dos partes, dice aquí animal y racional, en realidad de cualquier concepto en sus partes, ¿no? Eh, Acá no hay que confundir con la división lógica, pero bueno, esto es simplemente en cuanto a definición. Después dice el análisis de la naturaleza o los elementos de una cosa, por ejemplo, la división del agua en sus dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Es otro tipo de análisis. Otra cuestión es análisis de los componentes constitutivos de una cosa. Por ejemplo, el vidrio está compuesto por arena y sulfato disódico. Bueno, son componentes, no es lo mismo componentes que elementos, ¿no? Los componentes pueden tener dentro varios elementos. Eh, Después, a partir de un análisis de sus características externas, por ejemplo, un metro en secciones por centímetros o una cama en sus partes, ¿no? Por ejemplo, una cama, como decías un poco con el tema del auto, ¿no? Madera, clavos, tornillos, etcétera. Las partes externas, es decir, materiales que la componen en sí. La racional, a diferencia de esta que es externa, tiene que ver con una división mental que uno hace de una cosa. Bien. Pero bueno, ¿cuáles son las divisiones, la diferencia entonces que hay entre la división lógica y la división natural? Bueno, en la división lógica se puede predicar lo dividido por sus casos particulares. Por ejemplo, como las cosas y viceversa, como los casos particulares por lo dividido. Por ejemplo, yo puedo decir, los seres vivos, que es algo que estamos dividiendo, se dividen en hombre, caballo, planta, perro, etcétera. Y al mismo tiempo puedo decir, algunos de los seres vivos son hombres. Entonces, ¿qué pasa? Tanto lo dividido, que en este caso serían los hombres, los seres vivos, como las partes de esa división, que son los distintos seres vivos, podemos hacer una predicación, como hablábamos otra vez, no es una predicación en el sentido de la lingüística y demás, sino que es afirmar algo sobre un sujeto o sobre un tema, básicamente. Se pueden hacer de modo mutuo, pero en el caso de la división natural, eh, cuando se divide, por ejemplo, en el caso de un análisis racional, o puede ser lo que hablamos antes, ¿no? De su naturaleza o elementos, componentes, características externas, etcétera,
no podemos hacer lo mismo que hacíamos con el caso de la división lógica. O sea, no puedo predicar lo dividido sobre sus casos particulares, es decir, como decir, una moto o un auto es una rueda, o una rueda es un auto. No hay una relación, eh, como es en el caso de la división lógica, que de alguna forma estamos yendo desde algo más general a algo más particular. Es diferencia, justamente esta diferencia que queríamos decir otra vez. No es lo mismo un todo, algo que es una suma de partes, que un universal o un concepto general, que es con lo que se trabaja en lógica. Si uno trabaja con un concepto universal, las partes en las que las voy a dividir van a ser también de forma racional y normalmente van desde un caso más general a uno más particular, pero no desde un conjunto de partes más grandes a un conjunto de partes más chicas. Justamente esa es la distinción que uno tiene que entender entre lo que es una totalidad, un todo y un universal. Hay una cuestión eh, que tiene que ver con el razonamiento, básicamente. Entonces la división lógica nos permite hacer este tipo de análisis y este tipo de predicación. En cambio, la división natural es simplemente como fraccionar algo, bueno, eh, que es más lo que estamos acostumbrados en el día a día, ¿no? Digamos, cuando hacemos cuando vemos algo. Bueno, dice, ¿cuáles son las condiciones para dividir un universal en sus casos particulares? Bueno, primero dice, debe tomarse un solo aspecto abarcador como divisor, que sea compartido por todos los casos particulares y que haya un aspecto en el que se diferencian unas partes de las otras. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con esto? Es nuevamente porque estamos queriendo aprender a dividir las cosas de forma lógica, ¿no? Y a partir de eso beneficiarnos para lo que es el conocimiento o la comprensión de las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, ¿cuáles son los aspectos abarcativos a partir de los cuales pueden dividirse los distintos casos particulares? Todo esto parece un trabalenguas, pero de a poquito vamos a ir entendiendo. Dice, por ejemplo, un aspecto abarcador por fuera de la esencia y la equidad de las cosas. Por ejemplo, la división de lo blanco en blanco nieve, en el blanco de algodón y demás. O un aspecto abarcador que conforme la esencia y la equidad de las cosas. En ese caso tenemos tres casos. Que el aspecto abarcador sea el género y lo que lo divida sean las diferencias. ¿Recuerdan la cuestión del género? La especie humana es un animal, que es su género, y la diferencia es racional. Entonces, de ese modo, estoy haciendo una división a la que se conoce como especiación, no es la especiación de la biología. ¿eh? Y a cada parte en la que se divide esa división es una especie. Por ejemplo, bueno, acá dice, es otro caso, ¿no? Una palabra, dividirla en sustantivos, verbos, preposiciones, etcétera. Después, que el aspecto abarcador sea el género o la especie, y lo que divida sean las propiedades. La propiedad era otro de los universales que habíamos visto antes, ¿no? Entonces tenemos género o especie, es decir, podemos decir o un animal o una especie y una propiedad. El ejemplo de la propiedad habíamos dicho que se ríe, o que corre, o que, por ejemplo, no sé, salta, que vuela, que nada. Bueno, entonces así vamos a obtener distintas clases de animales o de personas, ¿bien? O por ejemplo, acá dice sustantivos, distintos tipos de sustantivos, sustantivo común, propio, concreto, abstracto, individual, bueno, colectivo. Si vamos a decir un nombre, ¿no?
que con una propiedad que nada. Vamos a poner entonces un hombre en nadador, un hombre que corre muy rápido, corredor, un hombre que duerme mucho, dormilón, no sé, bueno, son capacidades, características y clases, básicamente, y a eso se le llama clasificación en la lógica, cuando se utiliza un género o una especie sumado a un tipo de propiedad. Y por último, tenemos que el aspecto abarcador sea el género o la especie o la clase, y lo que lo divide sean accidentes comunes. Era esto último, el último de los universales, el accidente común. A este tipo de división se le llama individuación y a cada parte se le llama individuo. Por ejemplo, dividir al hombre en Juan, Pedro, bueno, también podemos decir mujer, no, hombre no es en cuanto genérico, María, Roxana, bueno, Jadilla, o lo que fuera que estén. Entonces, estos son tipos de divisiones, y los tipos de divisiones, ya hemos dicho, teníamos entonces especiación, cuando dividimos en especies, clasificación, cuando es en clases, o individuación, cuando es en individuos particulares de un mismo, puede ser una misma especie, o una misma clase, o un mismo género. Bien. Eh, pero existen distintos tipos de divisiones, ¿no? La primera yo la denominé, o sea, no la denominé yo, dice, porque dice en persa o en árabe es Zanawi. Zanawi sería secundaria aproximadamente, pero bueno, ahora vamos a ver por qué se esto. Dice, la división secundaria es cuando se divide algo entre aquello que lo afirma y aquello que lo niega, siendo contrarios. Esta división divide entre aquellos que son o tienen determinada característica y los que no. Por ejemplo, los que estudian de los que no estudian, los que tienen trabajo de los que no tienen trabajo. Este tipo de división es beneficiosa a veces, aunque puede ser muy extensa, ¿eh? Porque básicamente cualquier cosa podemos dividirla, vamos a decir, nuevamente, insistimos con el caso del aula, ¿no? Entre los venezolanos y los no venezolanos, por ejemplo. Y dentro de los venezolanos, los que viven en Caracas y los que no viven en Caracas. Y dentro de los que no viven en Caracas, los que viven en determinada barrio y los que viven en determinado otro. Después, los que viven en casa, los que viven en departamento y los que viven, bueno, ese tipo de división, perdón, ahí hice un error. Los que viven en Caracas y los que no viven en Caracas, los que viven en determinado barrio y los que no viven en determinado barrio, los que viven en casa y los que no viven en casa. Entonces hay eh, básicamente dos términos excluyentes. ¿Sí? La otra división es detallada, ¿eh? Que desde un principio se busca hacerlo de forma delimitada. Por ejemplo, las palabras en sustantivos, nombres, sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Son básicamente todos los tipos de palabras, por lo menos dentro de lo que es la morfología occidental. Eh, y esta puede ser de dos tipos, nuevamente racional, dice que agota todas las posibilidades racionales de algo, como lo que acabamos de decir, el caso de las palabras, ¿no? En todos estos tipos. O habíamos dicho antes, ¿no? Yo no soy biólogo, pero bueno, no sé, los seres vivos en vegetales, en animales y, no sé, unicelulares, no sé cuáles son. Eh, o eso ya tiene contra eso. Unicelulares, pluricelulares, bueno, que tienen que tener todas las divisiones básicas y tienen que cumplir en este tipo de división detallada, racional, tienen que incluir todos los posibles, todas las posibles divisiones. Y después tenemos la inductiva, que es una división que puede tener más divisiones, o sea, yo hago como una especie de inducción a partir de lo que cuento, bien, eh,
Y bueno, a partir de lo que yo tengo conocimiento, voy a dividirlos en esos. Por ejemplo, la cuestión dice la división de las religiones divinas en el cristianismo, judaísmo y el islam. En este caso no es completamente exhaustiva, aunque bueno, algunos te van a decir que sí, que las únicas religiones del libro son esas, otros van, bueno, a decir no, en realidad también las religiones divinas, el zoroastrismo, que también tienen un libro, o algunos van a decir no, también el hinduismo, que tiene sus libros, bueno, eso es a partir de una inducción y se hace esa división en función a lo que uno tiene como referente claro externo y que lo puede de alguna forma clasificar o ordenar siguiendo eso. Por ejemplo, van a decir, bueno, el hinduismo realmente se cree en Dios, bueno, sí, pero no es monoteísta, es politeísta. Bueno, entonces por ahí es otro. Si es politeísta, uno va a decir, no, los politeísmos son desviaciones, entonces no es una religión divina, sino que ya está metida a la mano del hombre. Ah, bueno, pero decir, no, pero en realidad el cristianismo también, y bueno, entonces ahí hay las divisiones son de orden más arbitrario, sino que no son tan extensivas o de alguna forma que abarcan todo, sino que ya hay una especie de delimitación previa que hace el que hace el análisis o la división de entrada. Eh, bueno, dice, se puede obtener definiciones, ¿por qué se me fue la S? No sé, definiciones a partir de una división, sí, se puede. Por ejemplo, se puede dividir algo en sus especies y clases. Por ejemplo, definir el agua en oxígeno e hidrógeno, ¿no? ¿Qué es el agua? Dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Vamos a suponer que es una definición. Una definición de un tipo particular, pero bueno, puede ser un tipo de definición. ¿Cómo se obtiene conocimiento de las concepciones, tasawwurat, o conocimiento de los juicios, tasdiqat? Tenemos dos modos básicamente. El conocimiento de los juicios se obtiene a través de los razonamientos, argumentos y logismos. Esto es un poco una introducción a lo que va a venir después. Y el conocimiento de las concepciones, los aburot, se obtiene a partir de la división natural, ¿sí? O del análisis racional, o de la división lógica secundaria. Bien, entonces, habíamos dicho división natural, eran las que habíamos dicho la vez anterior, en el aparato anterior aquí, que son todas estas que dijimos acá, en análisis racional, en análisis de naturaleza o elementos, de los componentes constitutivos, de las características externas, o el análisis, bueno, el análisis racional básicamente es como eh, eh, más general respecto al anterior, porque en realidad siempre que estamos haciendo una división o analizando algo, es un análisis racional de algún tipo. Y la división lógica secundaria es la que teníamos aquí, que habíamos hecho empezar a dividir algo entre lo que es y que lo que no es. Pero este análisis racional de aquí también, la división detallada también está incluida. No sé por qué en el libro no la puso también. La división lógica secundaria y detallada, las dos se pueden utilizar para el conocimiento de las concepciones. Pero bueno, hasta aquí esto es lo que tiene que ver con las definiciones. El libro tiene otro caso más que nos habla, por ejemplo, de cómo se obtiene eh, conocimientos, las concepciones a través de un análisis racional, ¿no? Si uno quiere obtener un conocimiento justamente con estas concepciones. Y primero, esto no he llegado a escribirlo, la vez que viene lo voy a poner en el PowerPoint, pero la verdad que hoy tuve algunos percances y no pude terminar de escribir esto en el PowerPoint. Prestamos atención a un tipo de concepción o algo que ignoramos. En el segundo paso, esto que desconocemos
que estamos tratando de entender, de comprender, tratamos de entender cuál es su especie. ¿Y cómo hacemos eso? Tratar de entender cuál es el tipo de género que tiene, si es un género, eh, por ejemplo, en estas divisiones que habíamos hecho en lógica, ¿no? Un cuerpo vivo, un cuerpo sólido, un animal, animal que se, bueno, si lo podemos llevar hacia más arriba, básicamente lo que se conoce como el género más alto de todos sería la sustancia. Bueno, ¿es qué tipo de sustancia? ¿Es una cantidad? ¿Es una cualidad? O bueno, si no es así, como decíamos antes, bueno, lo metemos entre determinado tipo de sustancia. Si es una sustancia, sería básicamente, podemos decir, bueno, no sé, estamos viendo una mesa enfrente a nosotros, pero no sabemos que es una mesa. Madera, tiene determinada forma, eh, tiene forma cuadrada. Ah, es un tablón con una forma cuadrada, tiene cuatro patas, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a definirlo, decimos, bueno, parece una mesa. Dice, no, pero la mesa es una mesa muy chiquita, entonces no sirve para comer. Entonces, ¿qué es? Puede ser un escritorio, puede ser una mesa, tiene las patas muy cortitas, entonces puede ser una mesa para niños. Bueno, y así vamos de alguna forma analizando las cosas, eh, y viendo si dentro de nuestra mente podemos clasificarla o eh, caracterizarla o de alguna forma colocarla en esta especie de grilla mental que uno se hace de las cosas, y de esa forma, podemos decir que de ese modo conocerla, una vez que la vamos definiendo, cuáles son las propiedades, las diferencias, las características que tiene, bueno, de ese modo, a partir del método de lo que tiene que ver con el análisis racional, podemos hacernos una concepción eh, mental de algo, básicamente. Ese es el proceso a través del que la mente, por lo menos, define una concepción de algo, ¿no? Entonces, bueno, es una mesa, listo. A partir de todas las etapas que acabo de nombrar recién. Ahora, después, si uno quiere avanzar también con la cuestión de esta división secundaria, ¿qué es lo que hago? Dice, primero lo analizo. Por ejemplo, como decía antes, esto lo toco. ¿Es piedra? No, no es piedra. ¿Es metal? No, no es metal. ¿Es plástico? No es metal. No. Entonces es madera. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? En vez de, en el caso de este secundario, entre lo que es y lo que no es, en vez de hacer una división y a partir de eso buscar, clasificar o ordenar, acá hay las diferencias entre definir algo a través de ir como armando un compartimiento cada vez eh, más limitado de lo que sería básicamente, ¿no? Es diferente cuando eh, son dos formas básicamente de lograr un conocimiento, una concepción, ¿no? Una es a través del análisis racional y la otra a través de ir delimitándolo por lo que no es, ¿no? A veces eso nos pasa cuando uno busca armarse un concepto mental de algo, ¿no? O concepto, bueno, vamos a decir, eh, ¿qué es mm, un musulmán? Bueno, vamos a decir. Uno puede analizar racionalmente determinadas características. Bueno, una persona que cree en el mensaje divino, cree en eh, que Dios es uno, cree en el profeta Muhammad, que es el último de los profetas, sallallahu alaihi wa sallam, cree en el día del juicio y para nosotros también cree en el imamato y en la justicia divina. Ahora puede ver una persona
otro tipo de definición de musulmán y va a decir, no, el musulmán es el que no come carne de cerdo. O el musulmán es el que no asocia a nadie a Dios. O el musulmán es el que no hace tal o tal cosa. Entonces ahí tenemos dos tipos de definición. Una a partir de un análisis de las características de algo y otra que lo que hace es de alguna forma eh, como restarle posibilidades de ser algo. Es decir, una especie de como, uno como ir sacando las cáscaras a algo para encontrar, para ir de alguna forma haciendo aflorar un concepto desde adentro y otro es como haciendo un análisis de sus partes o sus características constitutivas. Las dos son válidas y las dos nos pueden llevar a un conocimiento válido de algo, pero básicamente de ese modo uno puede ir eh, conociendo y definiendo esta primera parte que son las concepciones mentales. Lo que vamos a ver a partir de la clase que viene son cómo hacer juicios acerca de eso, acerca de la verdad o la falsedad de esos conceptos. Bueno, yo me hice un concepto mental de, no sé, por ejemplo, de lo que es un unicornio, de hablar de algo, ¿no? Tiene determinadas características, un caballo tiene un cuerno, bueno, pero no es un caballo porque en realidad, bueno, no sé, puede que tenga características, no, no hay macho y hembra, todos los unicornios son, no sé, no sé si es así, no conozco la leyenda exclusiva, pero tiene características que lo distinguen del caballo. Bueno, o sea, el unicornio porque me dije esta noche y día con los unicornios. Entonces, me vino a la cabeza los unicornios. Entonces, bueno, no sé qué es un unicornio. Pero básicamente yo hago una concepción mental. Ahora, el paso siguiente va a ser establecer un juicio sobre esas concepciones mentales y ese juicio, bueno, tiene que ver justamente con confirmar o no su realidad o su existencia, o cuando se trata de proposiciones, que es lo que vamos a ver también en la parte de los juicios, hay distintos tipos de juicios, es si esas proposiciones, eh, primero el aspecto formal, ¿no? Que es que yo arme el razonamiento, o sea, ordene las proposiciones de tal modo que me den un resultado o lleguemos a una conclusión válida. O si yo parto, eh, o sea, desde el punto de vista lógico, si nosotros partimos de proposiciones verdaderas y utilizamos nuestra inteligencia, nuestra capacidad racional de forma correcta, vamos a llegar sí o sí a una conclusión verdadera. Si nosotros partimos de proposiciones falsas, vamos a llegar eh, a una conclusión falsa, por más que a veces el razonamiento sea correcto, pero cuando las proposiciones de entrada ya son falsas, entonces de allí viene la importancia de lo que es lo siguiente, los juicios, que es el siguiente paso. Ahora tenemos concepciones, las concepciones son más amplias que los juicios, es decir, puede ser verdadero o falso. Ahora nosotros queremos comprender la realidad, entonces eso en la lógica es lo que nos va a hacer separar entre concepciones de alguna forma falsas y concepciones verdaderas. No sé si se entiende lo que venimos hablando hoy. Les pido muchas disculpas que no podemos avanzar mucho más porque, como les decía, quería traducir más del libro, pero surgieron algunos inconvenientes y como el siguiente ya es la segunda parte del libro, eh, es bastante lo que hay que traducir y no he tenido el tiempo suficiente de hacerlo. Les pido muchas disculpas. ¿Por allí hay alguna pregunta que tengan? A ver, tranquilo, y gracias. No sé el resto de los hermanos. Voy a compartir aquí, así los veo. Ahí en el aula
No hay ninguno que tenga pregunta. ¿Todo claro? ¿Hay, hay alguien que tiene una pregunta? Todo claro, querido Maulana. Espero que esté bien. Walaikum salam. Vale, con Shay, una Salam. pregunta para Sí, el sí, adelante. caballero de las notas. Ajá. Sí, el tema de las notas es verdad. No, no he llegado, no subí al Google Drive. Las tengo todos corregidos, los exámenes de lógica. Los de Nayul Balagha no, aún no, pero voy a tratar de Mejor que no corregirlos. la suba, Maulana. Ujú. Déjela No, así mejor. no de Ni todos se modos. preocupe, ni se No se preocupe, ni se preocupe, apure, Maulana. chef. Déjela guardadita para para la graduación. Nos dice la nota, a ver si nos graduamos o no. Exactamente. Apoyo totalmente la noción del hermano. Bueno, Igual que- sí, iba a subir los exámenes, después cada uno agarra el suyo, pero para que vea las correcciones y esas cosas, pero las notas no las voy a poner en común, sino más que todo eso. Gracias, Shay. Está Ponga bien. Solo no las nota. pongas como en nivel primario, llega así, con rojo, con azul. Muy bien, excelente, felicitado. Mira, Sigue pon los así, números en persa para que no lo entendamos. está muy bien. Ahí está, entonces está muy bien, sí. Pero bueno. Bueno, no sé si se entiende. Yo no, como les digo antes, por momentos tiene sus cosas bastante tediosas, como decía la otra vez el profesor Alfredo también, ¿no? Abdul Karim, que a veces las cosas se complican, o sea, hay mucha definición, ¿no? Pero bueno, de a poquito vamos llegando a el objetivo, que es empezar a entender un poquito más lo que es la lógica. Y bueno, espero que no se les haya hecho muy largo el curso y tedioso, pero vamos llegando de a poquito si Dios quiere. Así que bueno, espero que les aporte conocimiento que les sirvan para su vida, inshallah. Así Así está que bien bueno, bonito, chef, más bien. Jaime Mamnun. ay, porque Kodesh Mikona. Bueno, entonces espero que estén muy bien y nos vemos mañana, inshallah, en la clase de Nayul Balagha. Nuevamente pido disculpas si hoy la clase fue un poquito más corta que lo común, pero bueno, a veces puedes pasar. Así que bueno. No te preocupes.